Hola estudiantado, bienvenidos al Instituto Frontera, a la materia de geografía. Soy el maestro Genaro López y es para mí un honor compartir esta fascinante materia. Benedicto XVI, que es el antecesor papa, dijo que el cielo no pertenece a la geografía del espacio, sino a la geografía del corazón. Es tal vez un concepto un poco filosófico entre espiritualidad y filosofía, pero intenta demostrar que estamos ligados a un término de espacio y tiempo, pero desde el punto de vista emocional o subjetivo. Bien, vamos a estudiar el día de hoy la geografía política, donde estudia la organización política de un estado o de una república, de un país, etcétera, y también las reacciones o la relación que existe entre los poderes políticos, sean estos monárquicos, sean estos democráticos, militares, absolutistas, etcétera. Y también se estudia la economía. Por otra parte, estudiamos las causas de las tensiones políticas que hay en el mundo y también estudiamos las organizaciones internacionales, la manera como se dan. Esto lo estudiamos también en la materia de Historia Universal Contemporánea que van a tener el próximo semestre, ¿no? Y la geografía política pues habla de la distribución del territorio, los aspectos en los que está la urbanización o la civilización humana, donde el ser humano urbanizado se ha establecido, y también está el estudio amplio de los mapas, de los ríos, los mares, pues, los litorales, el tipo de tierra que hay, bosques, selvas, zonas áridas o zonas con vegetación. También tiene que ver con la infraestructura y las relaciones entre países, las relaciones internacionales entre países. La geografía política o la geopolítica, como se conoce y le llamaremos, tiene que ver muchísimo con intereses afines, no solamente como procesos democráticos, como si eligen o si hay una votación, un sufragio, o si realmente es una imposición de un gobierno sobre otro, los sistemas o los regímenes de gobierno vamos a estudiarlos y también la repercusión de las acciones políticas. Y de alguna manera la religión, que es un concepto cultural que lo platicamos ya antes, pero que tiene que ver mucho con el tipo de autoridades que tenemos gobernando gracias a la teología o a la motivación doctrinal que tienen. Y me refiero doctrinal no como un concepto de tratado, sino como un concepto impositivo por la ideología que se tiene. Por otra parte, la geografía política también estudia, aparte de las relaciones internacionales, la nación o la geopolítica, también estudia las comunidades locales, los grupos étnicos, los sindicatos, pues las comunidades pequeñas y todavía si lo queremos hacer como más extenso, las formas como se organizan los municipios o las comunidades pequeñas como aldeas y cosas por el estilo. Los factores que intervienen para modificar las relaciones con el poder, que acuérdense que estamos hablando que el poder y la política van relacionadas intrínsecamente, pues primero que se busca suplir las necesidades humanas vitales y sociales. Las vitales son 5: alimentación, o sea, nutrición, techo, educación, salud y trabajo. Esas son las necesidades básicas del ser humano a las cuales tiene derecho como parte fundamental para vivir, son vitales. Y las sociales, que ya tienen que ver con el derecho al internet, derecho a la libre tránsito, etcétera, ¿no? Y tenemos la heterogeneidad de los espacios geográficos, como cómo se gobierna en un lugar, cómo nos movemos de un lugar a otro, cómo vivimos en nuestro entorno, y también hablamos de la geoestrategia, tomando en cuenta pues las formas como nos comunicamos. Podemos decir que los medios de comunicación, la electrificación, los servicios, cómo se organizan los estados o las ciudades, por delegaciones, por zonas, sectores, por diputaciones, senadurías, etcétera. Y también hablamos pues de las áreas o sectores económicos. Por otra parte, tenemos los espacios geográficos, los parques o las áreas públicas
o las áreas comunitarias o ya las privadas, pero privadas como tal vez hablemos de la Universidad Autónoma de Baja California, que sí es de cierta manera es que no podemos decir que es una privada, pero tampoco que es del Estado. Entonces eso es como una institución autónoma, no se sujeta al pueblo ni se sujeta al Estado en el sentido no de respeto, sino al sentido de entregarle cuentas. Entonces en ese sentido es independiente, o más bien dicho autónomo. No es autónomo en el sentido que el gobierno no le puede dictar el currículum o el tipo de educación que tiene que dar, y en ese sentido también es laico, porque la religión tampoco le puede imponer a estas universidades este tipo de trabajo. Y esto también tiene que ver con las políticas públicas. Hay aspectos de apropiación y de producción, como el petróleo, como la pesca, la ganadería, la agricultura, etc. Vamos a definir aquí lo que es Estado y nación. Si te di clases en estructura socioeconómica, platicamos también que era un país, que era patria, que era federalismo, pero aquí vamos a repasar estos dos puntos. Primero, Estado, que es la unidad política y administrativa superior que rige un territorio y a cuya autoridad están sometidos todos sus habitantes. Entonces, el Estado no representa un lugar geográfico, sino una unidad o una estructura jerárquica o con jerarquía política o de autoridad y poder. Mientras que nación, si es un grupo numeroso de personas que comparten unos rangos comunes como lengua, historia, religión, tradiciones o mexicaneidad. Y en un sentido de pertenencia, están dentro de un territorio y son conscientemente parte de ese grupo, tienen sentido de propiedad o sentido de pertenencia. La geopolítica o el mapa político del mundo es más o menos esto, lo conocemos generalmente como mapa mundi. Siempre me gusta que el lado de América estuviera del lado contrario. Eso sería muy interesante contemplarlo así para romper con esta idea del colonialismo europeo o del el centro europeo, ¿no? El eurocentrismo. Pero bueno, así es bonito, se ve interesante. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Primero tenemos una función clásica y también tenemos un estado de bienestar. Los estados de bienestar son el resultado de la Segunda Guerra Mundial, en donde el gobierno, hablando de la estructura como Estado, pues era responsable de darle bienes y servicios a los ciudadanos, ¿no? Sanidad pública, educación pública y personas y sistemas de accidentes, o sea, prevención de esta situación. Y la clásica, pues la defensa del territorio, que tenía que ver con los militares o el ejército, el mantenimiento del ordenamiento público, que tenía que ver con la política, y la elaboración de leyes, que era el Parlamento, en nuestro caso son las cámaras de senadores y la Cámara de Diputados, y establecer relaciones exteriores, ¿no? Afortunadamente México tiene relaciones exteriores con todos. En algún momento rompimos relaciones con Francia, con Alemania y con algunos otros países que rompimos relaciones. Y, por ejemplo, con el Vaticano, que no es un país como tal, pero que se considera un territorio independiente, lo vamos a ver más adelantito. México no estaba peleado con ellos, pero antes del 93, más o menos como unos 40 años hacia atrás, del 93 para atrás, México no había tenido relaciones diplomáticas con el Vaticano. Es decir, no es que estuviésemos peleados con ellos, pero había como una regla de separación porque el Estado de México o el Estado mexicano se había considerado laico. Eso significa que no podíamos, no que el Papa no pudiese venir, pero el Papa no podía venir y encontrarse con el presidente de la República, ¿no? Y la diferencia entre democracia y dictadura, pues primero que los sistemas políticos en democracia habla de la separación de poderes. Recuérdense que la separación de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial se dio gracias a la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Y hay, de cierta manera, los controles que la democracia tiene se hacen a través de las mayorías, a través de los votos, mientras que la estructura de una dictadura pues es absolutista. Generalmente la tiene un hombre, un partido o un grupo de personas. Entonces los estados
dependiendo qué estados se viva, hay regímenes. Y, por ejemplo, en México por muchos años fuimos una dictadura militar como lo ha sido Argentina. Y muchos países de Centro y Sudamérica siguen, voy a decirlo, disculpe, voy a decirlo de esta manera, atrasados en el sentido de la estructura política porque siguen teniendo militares. Y los militares tienen dos cualidades que quisiera mencionar aquí en cuanto a la política. Primero, están acostumbrados a obedecer y son poco negociadores, normalmente están hechos para matar. Digo, pues es en términos reales, ¿no? Y, por ejemplo, los poderes políticos como tenemos ahorita, pues es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es el que diseña las leyes, el que las gestiona, perdón, el que las diseña, las construye, las escribe, las investiga para dictarlas. El ejecutivo es el que se ocupa de administrar, de gestionar las leyes, y el judicial es el que juzga basado en las leyes por una orden del ejecutivo. No que el Ejecutivo le ordene al Poder Judicial, sino que el Ejecutivo aprende a las personas, se las entrega al Poder Judicial para que ellos hagan el proceso y que el proceso haya sido justo, que haya sido en un estado de derecho hacia las personas que quedan presos. Cada poder del Estado ejerce una institución diferente para frenar la posibilidad del abuso de otra institución o de otra autoridad. Y el funcionamiento de la dictadura es el gobierno establece las leyes, el gobierno controla a los jueces y todos los demás solo obedecen. Se vuelve unilateral pues el poder. Ahora platiquemos un poquito de la cuestión de los países donde la política es gobernada por la religión, y uno de los más comunes, o digamos que el país islamista por estado es Pakistán. Hay una tendencia de que Turquía lo vaya haciendo, Siria, por eso estaba el pleito con los sirios, pero la mayoría, incluso Irak, o sea, todos los países del norte de África y del Medio Oriente, en general la religión más popular en esa área geográfica, y por cierto la más grande del mundo, es el Islam. A lo mejor lo conoces como musulmanes, ¿no? Aunque los musulmanes y el Islam tienen sus variables en cuanto a religiones, como los chiitas, entonces pues tienen sus variables en cuanto a religión, a la interpretación, y cada uno de ellos también tiene su manera de interpretar la religión, y tenemos unos islamistas extremistas, o unos islámicos extremistas. Tenemos la cuestión de la organización territorial, tenemos países centralizados y países descentralizados. México está comenzando a ser un país descentralizado, ahora que se empezó a hacer un poquito como el concepto del Imperio Mexicano con Iturbide, de separarlas de las secretarías. La Secretaría de Economía se mandó al norte, se mandó a Monterrey, la Secretaría de Turismo se mandó a Cancún, la Secretaría de Pesca se mandó a Veracruz, la Secretaría de Economía del SAT se mandó también al norte, la de Ganadería se mandó a Durango, etcétera. Empieza a diversificarse y a descentralizarse un poco, porque siempre era ir a la Ciudad de México o al Distrito Federal, como se llamaba, para hacer cualquier trámite en estas secretarías. Y aparte, con la descentralización en el sentido geográfico, porque no en el sentido de la cuestión del Estado, se han puesto embajadores o representantes del gobierno federal en cada entidad federativa, en cada estado. Entonces, es como si hubiese dos gobernadores, pero un gobernador elegido democráticamente y uno puesto por el presidente de la República en cada uno de los estados para vigilar el orden de las cosas. Es un poquito curioso esto de cómo sucede. Los conflictos que ha habido en los últimos años, pues está Chechenia, que todavía, pues no solo Chechenia, sino Croacia, Letonia, Lituania, todos esos países del este de la Unión Soviética, o más del centro de Europa, han tenido muchos conflictos por la cuestión de las armas, por la cuestión de los grupos étnicos, y hay conflictos ahí. Tenemos Afganistán, que tenía su conflicto un tiempo con Irak, otro tiempo lo tuvo con la India, otro tiempo lo tuvo pues con Estados Unidos, y otro tiempo lo tuvo con los rusos.
Entonces, ha habido muchos conflictos en este país, ha estado muy desestabilizado. Las dos Coreas, que era el pleito socialista-capitalista, Estados Unidos de un lado, la Unión Soviética del otro, y dividen los dos. Pero lo mismo pasa con Vietnam. Está Cachemira, que es el pleito que se tiene la India con Afganistán. La guerra de Irak, bueno, ya en Irak ya han pasado dos guerras, la del desierto que le llamaron, y la última cuando iban por Saddam Hussein. Y en el Medio Oriente pues ha habido muchos conflictos, están los territorios ocupados con Gaza, está Siria, pues el despertar o la primavera árabe, como se conoce en el 2010, con pues, Gaddafi, Libia, o pues, Libia con Gaddafi, Egipto, y mucho despertar, Yemen. De hecho, creo que Estados Unidos a través de Donald Trump se alejó de Yemen y dejó los territorios ahí como a la buena de Dios, ¿no? Y tenemos los conflictos y sobre todo hambruna y la falta de trabajo en África. Y en Colombia pues había tenido un terrorismo, se había tenido un enfrentamiento de la falta de paz legal. Había en ciertos lugares una paz narca porque lo establecían los narcotraficantes, pero se desarrolló este concepto desarrollaron principios y diálogos de paz y empezaron un proceso, pero hace algunos días, en esta semana precisamente, hay un conflicto que parece ser una guerrilla o más bien una revolución colombiana, que el pueblo está molesto con el gobierno y el gobierno ha reaccionado de manera violenta. Esto está pasando en esta semana de mayo del 2021 en Colombia. Por otra parte, pensemos un poquito en la Unión Europea. La Unión Europea son varios estados, comenzaron 4, luego 10, luego 14, 12, etcétera. Ya ha sido muy variable. Primero querían cooperar para la paz y la seguridad, es decir, protegerse de los europeos, de los rusos y también protegerse un poco de los africanos. Y si se descubren ellos la filosofía de Estados Unidos, que el que fueran Estados Unidos, o sea, muchos estados, muchas entidades federativas juntas tenían mucho poder económico, militar y podían pues centralizar u organizarse, pues ya sea en tecnología, en economía, en desarrollo político, etc. Entonces lo hacen así y se forman los estados europeos o el euro y empiezan a organizarse de tal manera que ponen políticas de acuerdo. Después ellos intentan extender su conocimiento e impulsar el desarrollo y entonces hablan de tener un solo idioma, de tener un solo pasaporte, de tener una sola moneda, y eso ya le causa conflictos a Inglaterra, y Inglaterra convenciendo a algunos de los que estaban en la Unión en el Reino Unido, pues se quedan con ellos bueno, los irlandeses se separaron, pero se quedaron Gales se quedan y ahora pues ya les fue mal porque no debieron de haberse separado del euro, ¿no? Entonces aquí hay una situación de que así como los europeos lo quisieron hacer, también en Asia lo intentaron hacer. En Asia intentaron hacerlo con Brasil, a Sudáfrica, la India, China y Rusia. Los BRICS que se conocen intentaron también formar un país, un estado o los Estados Unidos del BRICS para poder contrarrestar el poderío de los Estados Unidos y el poderío de los estados europeos. Entonces intentaban hacer un balance como la tercera opción, no solamente que hubiese una línea capitalista, sino una idea de países emergentes. Esa era la intención. Al final no se logran los BRICS y la comunidad europea está en crisis. Entonces, y Estados Unidos también. Hoy ya queda nada más el poder, pues ahora sí que la hegemonía parece ser que va a ser China, y posiblemente si China se alía con Rusia, pues se va a convertir todo el este en el próximo poder económico, militar y social de nuestro planeta. Bueno, pues hasta aquí termino la clase del día de hoy de la geopolítica o de la geografía política. Les agradezco su atención. Estamos en contacto a través de la plataforma. Hasta luego.